Bendiciones a todos, mucho gusto de saludarlos. Somos Ministerios de Benecer en Arvada, Colorado, y quisiéramos en esta noche dar nuestro discipulado semanal. Le hemos puesto el programa Fundamentos Bíblicos porque es muy importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y aún como siervos de Dios, debemos de perseverar en la doctrina apostólica, tal como lo dice el capítulo ah, el versículo 42 del libro de los Hechos, cuando habla que las cosas que debemos de hacer como hijos de Dios, perseverar en la doctrina apostólica, compartimiento del pan, las oraciones y la comunión unos con otros. Hechos capítulo 2, versículo 42. Entonces, en esta noche, pues quisiéramos compartirles un tema. Yo he estado, pues, no sé si está bien decirlo, a la casa realmente del Rema que el Señor nos quiera dar aquí en Ebenecer, Colorado, porque nuestro apóstol, pues usted sabe, va a 1000 por hora con los temas, ¿verdad? Y él ha estado hablando de muchas cosas en estos últimos días. Y me recuerdo que últimamente habló de los desiertos que pasó el pueblo de Israel. Y que como nosotros, como pueblo de Dios, como Israel de Dios, como Israel espiritual, también debemos de pasar por esos desiertos. Pero entendemos entonces que el Señor, hermano, nos pasa por esos desiertos, pero nos trae y nos saca primero de Egipto. Muchos de nosotros, pues ya el Señor nos sacó de Egipto. Egipto es figura del mundo, ¿sí? Es figura del mundo. Pero, fíjese que algo muy importante, no solamente es figura del mundo, sino también es figura de la tierra. Entonces, cuando el Señor nos dice y nos habla en su palabra de la salida de Egipto, también podemos interpretar esa salida de la tierra, ¿sí? Creo que nosotros, todos los que somos hijos de Dios, lo que anhelamos es ser arrebatados, salir de esta tierra. Entonces, cuando hablamos de salir de Egipto, también está en figura, estamos hablando de salir de la tierra. Entonces, el Señor nos saca de Egipto, nos pasa por el desierto por alguna razón, y eso es lo que se ha estado estudiando nuestro apóstol Sergio con Ministerio de Benecer, para podernos meter a Canaán. Acuérdese usted que Canaán es la tierra prometida, es la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Y es una Canaán espiritual. Anteriormente, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, pues era una tierra literal, ¿sí? Incluso, pues todavía en Israel, ¿verdad? Se dice que Gaza está dentro del territorio de Canaán. Es decir, por eso es de que entendemos que el territorio que le dieron a Israel actualmente, cuando lo reconocieron como nación en 1948, tenemos que no es solamente esa tierra. El Señor les dio muchas tierras que están alrededor, ¿sí? Alrededor de lo que hoy conocemos como Israel. Y una de ellas es Gaza. Pero bueno, entonces, esa es la Canaán literal. Y usted sabe la historia en la Biblia cuando menciona que hay muchos enemigos en la tierra de Canaán, ¿sí? El Señor envió entonces al pueblo para que fuera a pelear en contra de estos enemigos y sacara a los enemigos de esa tierra, porque esa tierra Dios se las había dado a ellos para que la poseyeran. Pero entonces, en esta figura que les estoy hablando de Egipto, desierto y Canaán, Canaán sería entonces el cielo. Canaán sería la otra dimensión. Canaán sería nuestra morada celestial, nuestro último, como decir, nuestro último campamento. Precisamente en esta noche, pues quisiéramos abarcar un estudio con la ayuda del Señor, porque nuestro apóstol entonces estaba hablando de los desiertos. Él hablaba que hay 7 desiertos. No recuerdo si él solo explicó uno o dos, pues, son 7. Pero mencionaba también que en ese trayecto que Israel salió de Egipto para Canaán, ¿sí? En ese trayecto ellos avanzaron por un número de 42 campamentos.
fueron 42 campamentos que hizo el pueblo de Israel antes de llegar a Canaán. Entonces, también hay ahí una enseñanza. El Señor nos habla en toda su palabra y vemos que cada campamento tiene una enseñanza para nosotros. Es decir, cada campamento en donde estuvo Israel nos habla, nos ministra nuestro corazón, nos ministra nuestra alma de cómo debe ser nuestro comportamiento, espiritualmente hablando, para prepararnos antes de llegar a Canaán. Amén. Entonces, si usted me acompaña, yo le puse entonces al tema los campamentos. Así se llama el tema, los campamentos santos. Acompáñenme a hacer una oración breve y podemos entrar en materia. También quisiera recordarles, hermanos, que están cordialmente invitados todos los que nos acompañan en estas redes para que nos acompañen a adorar y alabar al Señor los domingos a las 10:30 de la mañana en la dirección de Arvada, que le va a aparecer ahí en las redes también, Arvada, Colorado. Los esperamos, serán bienvenidos. Entonces, oremos al Señor. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que pueda tu palabra germinar, Señor, ser sembrada y que lleve mucho fruto, Señor, que podamos caminar en pos de tu luz. Que como la luz de la aurora, Señor, lleguemos a un crecimiento total, Señor, como la luz del mediodía, Señor, en donde no hay variación de sombra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, entonces, los campamentos de los santos, decíamos, son 42 campamentos. Usted lo va a encontrar en Éxodo capítulo 33. Aquí le voy a poner el texto. Pero yo solo quiero aquí mencionarle para los que puedan ver la presentación, 42 campamentos, 7 desiertos. Y le puse aquí saliendo de Egipto para llegar a Canaán, Éxodo capítulo 33. Usted encuentra los campamentos. Aquí rápidamente, mire, son 42, pero yo creo que es importante por lo menos leerlos. Está Ramsés, Sucot, Etam, Pi, Hairot, Mara, Elim, Mar Rojo, el campamento junto al mar. No decía el Mar Rojo, sino a la par del Mar Rojo estaba el campamento. Desierto de Sim, Dovka, Aluz, el número 11 es Refidim, el 12 es Desierto de Sinaí, el 13 Kibrot Hatava, el 14 Hazerot, 15 Ritma, 16 Rimok Fares, 17 Limna, 18 Risa, 19 Seelata, Monte Sefer, Arada, perdón, Maselot, Tahat, Tare, Milka, Hasmona, Moserot, Bene Jaakan, vamos por el 29, Or Hakit Gad, Jotbata, mire qué nombrecitos, ¿verdad? El 31 es Abrona, 32 Esión Geber, 33 Desierto de Sin en Cades, Monte Or, Salmona, Punón, Obot, Ige Abarim, Dibón Gad, el 39, el 40 es Almón Diblataim, 41 montes de Abarim frente a Nebo, 42 llanuras de Moab junto a Jordán frente a Jericó, 42 campamentos. Ahora, empecemos por el primero, empecemos por el principio, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir el Señor entonces? ¿Cómo nos ministra el Señor por medio de esos campamentos que, de hecho, en esta vida espiritual, antes de entrar a nuestra Canaán espiritual, debemos de pasar por esos campamentos? Entonces, fíjese que el primero es Ramot, pero Ramot estaba era Ramsés, que estaba en la tierra de Gosén. Génesis capítulo 45, versículo 10, dicen, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes.
Pero fíjese que interesantemente, esta tierra de Gosén era una tierra muy productiva, muy próspera. Y es ahí donde José, se recuerda que en el tiempo que estuvo José, cuando incluso llega a ser el segundo de Faraón cuando estaba en Egipto, José llevó a toda su familia y el Señor los bendijo en esta tierra de Gosén. Gosén está en Egipto, ¿verdad? Eh, me llama la atención porque pareciera ser que el Señor entonces siempre ha tenido un trato con nosotros, sus hijos. Aun cuando estábamos en Egipto, Dios nos había protegido, Dios nos protegió, por eso es que estamos aquí vivitos en este momento, ¿verdad? Por alguna razón el Señor entonces, bueno, sí sé la razón que es salvarnos, ¿verdad? Salvarnos de la ira venidera, pero el Señor nos guardó en el tiempo que estuvimos en Egipto, igual que Israel, los guardó en Gosén, ¿sí? Esa tierra abundante. Sin embargo, en esa misma tierra, cuando los tiempos cambiaron, se recuerda usted la historia, y ya no estaba José, y vino otro, en este caso otro faraón, y entonces empiezan a oprimir al pueblo de Israel. Ya no estaban así con esta bendición que Dios les había dejado, sino que ya estaban en opresión. Pero vemos aquí, Éxodo 9:26, dice, solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Imagínense cómo era de bondadoso el Señor, que cuando envió las plagas en contra de Egipto, estando el pueblo de Israel ahí mismo en Egipto, no fueron tocados. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios. Entonces, así mismo hoy, ¿sí? El Señor, hermano, nos protege de muchas situaciones que vienen sobre el mundo. El Señor guarda a su pueblo. Usted tenga la confianza en su corazón que porque es hijo de Dios, ¿sí? El Señor guarda su vida y la de su familia. Porque aquí vino una plaga como es el granizo y todas las plagas que usted sabe que vinieron sobre Egipto, pero no tocaron al pueblo de Israel, estando ellos en Egipto. Eso es lo que más me llama la atención, ¿verdad? Porque cómo no ellos participaron de esa misma plaga. Entonces Dios hizo la diferencia entre su pueblo y el pueblo enemigo, en este caso, en el caso de Egipto. Entonces vamos aquí. Gosén entonces viene del hebreo H1652 según la Strong Concord, y lo que significa es ser rociado por lluvia. Imagínense. No me va a decir usted que la lluvia no es bendición. O sea, la lluvia en todo ¿cómo se llama? Su significado, lo que pueda hacer la lluvia, hace germinar la semilla, hace crecer las plantas. Todo se ve muy bonito con la lluvia. Todo absolutamente. O sea, es una bendición el ser rociado con la lluvia. También, usted sabe que la Biblia menciona que el rocío está hablando también de la palabra de Dios. Cuando alguien es expuesto al rocío de la palabra, hermanos, es cambiado, es mudado en otro ser, en otro hombre, su corazón cambia. Como aquel personaje, se recuerda en el libro de Daniel, Nabucodonosor, que fue convertido en bestia a causa de su terquedad de corazón, y al ser expuesto al rocío, vuelve otra vez a ser hombre. Entonces, es una gran bendición ser rociado con esa lluvia de parte de Dios en Gosén. Ahora, Ramsés, lo que significa según la H7483, eh, dice que viene de un original que es Ramá, y me interesó bastante que lo que significa Ramá, dice que era un nombre de un nieto de Cam. Imagínense. Entonces, como le dije, el Señor los había guardado en esa tierra de Gosén, pero cuando José murió y vino otro faraón, empezaron a ser oprimidos. Entonces, pongámonos nosotros en ese papel de pueblo de Israel cuando estábamos en opresión en Egipto, antes de que fuéramos sacados con manos poderosas de parte de Dios. Entonces, siendo un nieto de Cam, a mí lo que me llama la atención primero, bueno, es que Cam era hijo de Noé, ¿se recuerda? Cam, Sem y Jafet. De hecho, entendemos, hermano, que todo el mundo, los habitantes de la tierra vienen de esa misma genética, la genética de estos tres hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Ahora, Cam, usted sabe, hermano, lo que hizo, ¿verdad? Fue un pecado muy,
tremendo en el área sexual, ¿verdad? Porque eso lo menciona la Biblia, cuando ve la desnudez de su padre, ¿sí? Y los otros dos hermanos, que era Sem y Jafet, lo cubrieron, ¿sí? Viendo para atrás, dice que cubrieron al padre sin verle su desnudez, pero Cam vio la desnudez. Y hay otra cosa más que decir, pero no es el tema. El asunto es de que viene Noé y maldice al hijo de Cam, es decir, a su nieto. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervo serás. Y le echa en mano, no una bendición, le echa una maldición. Y cuando vemos la estructura de la humanidad, hermano, la gran mayoría de toda la raza, lamentablemente le digo esto, toda la raza que no son europeos ni son judíos, todos los demás que están, porque solo son tres genéticas, ¿no? Si no son judíos o son de otra raza, que en este caso son los europeos, los nórdicos, ¿sí? Caen dentro de la gama o dentro de la espectro, no sé cómo decirlo, dentro de la categoría de la descendencia de Cam, con la maldición de Canaán. Imagínense. Así estábamos nosotros, hermano, lamentablemente. Nosotros, dice la Biblia, que estábamos alejados de las promesas, estábamos alejados de todo lo que el Señor le daba al pueblo de Israel. Nosotros estábamos alejados de todo eso. Ahora, según Romanos capítulo 11, si no mal recuerdo, dice que Israel nacional lo desechó al Señor. Fueron ramas naturales que fueron desgajadas. Y entonces ahí el Señor vino en su misericordia y nos injertó a nosotros que éramos ramas antinaturales, porque éramos descendientes de Cam. Por eso me llama la atención que uno de los significados es un nieto de Cam, porque así estábamos nosotros en Egipto. Así fuimos llamados nosotros de Egipto, teniendo maldiciones, no bendiciones sobre nosotros, alejados de toda progreso. Entonces, sigamos aquí. Otro de los significados está en la palabra hebrea H7481, que significa Ram. Todo esto es Ramsés, ¿sí? Es un derivado de lo que es Ramsés, según el diccionario Strong. Y Ram lo que significa es irritar, imagínense, entristecer, demudar, ser abatido, humillar. Todos estos significados, si usted se da una recordadita de dónde lo sacó y de yo también, ¿verdad? De dónde nos sacó el Señor, muchos de nosotros estábamos así, abatidos, entristecidos e incluso, hermano, humillados por alguna u otra razón. Y teníamos irritabilidad, ¿verdad? No teníamos paz en nuestro corazón. Entonces, ve cómo la palabra va casando precisamente con lo que éramos nosotros en Egipto, ¿sí? Ahora, el Señor nos va a sacar de ahí. Bueno, de hecho ya nos sacó espiritualmente hablando, pero me refiero al estudio. Entonces, el Señor va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero es importante saber que en Ramsés, donde estaban morando, que inicialmente era una tierra abundante cuando estaba José, cuando fue cambiada de autoridad ese sistema en donde ellos vivían, en este caso de Egipto, cuando hubo otro tipo de autoridad, entonces vino, hermano, la opresión sobre ellos. Si usted sabe, los hacían trabajar, hermano, de una manera tremenda sobre eso, que vino eh, una opresión muy fuerte sobre ellos, ya estando ese faraón. Luego, Éxodo capítulo 1, versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos capataces. Sí, por lo que le digo, o sea, cuando ya fue cambiada la autoridad, ya no vivía José ahí, ya se había muerto. Entonces dice, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, donde vivía. Entonces, hermano, el Señor nos sacó de esa opresión, definitivamente. A muchos nos sacó de ahí. Entonces, disculpa que utilice esa palabra, a veces se mira hasta ridículo que hoy ya nosotros
estando en camino hacia la Canaán espiritual, muchos todavía añoren los pepinos, dice la Biblia, ¿verdad? Las zanahorias, porque dice ahí que cuando iban camino en el desierto, mucho pueblo decía, pero se recordaban, y suspiraban, ¿verdad? Por los pepinos que comían, por las cebollas, los ajos. No sé si a usted le gusta el ajo. A mí no me gusta mucho el ajo, pero imagínense qué tipo de dieta el que tenían ellos que hasta anhelaban comer ajos y cebollas, ¿ya? No sé si serían las mismas que hoy conocemos, pero para que lo hayan anhelado tanto, quiere decir que normalmente no comían ese tipo de dieta. No sé qué comida les daban, que lo aborrecían tanto que anhelaban comer cebollas, ajos y pepinos. Pero entonces hay pueblo hoy por hoy que está ya en los caminos del Señor, ya está rumbo a Canaán y todavía añorando y recordando cuando estaban en Egipto. Eso no puede ser. Por eso es que se tiene que ministrar este primer campamento, Ramsés. Nos tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Hacia eso, una de los devocionales de esto es que nos recordemos de dónde nos sacó el Señor, con brazo fuerte, con brazo extendido, de dónde nos sacó el Señor. Ahora, sigamos aquí, Éxodo 1, capítulo 1, versículo 3. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente, dice, ¿no? Y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor, o sea, hermano, no les pedían por favor, ¿sí? Eh, Disculpe, don Israelita, ¿será que podría hacer otro ladrillo más para? No, hermano, con látigos y les pegaban y era un acoso, dice, hasta tal punto que los amargaron. Ahora, esto es figura entonces de nosotros, el pueblo de Israel espiritual. Había amargura en nuestro corazón, pero eso era en Egipto. Y lo lamentable, hermano, es que hoy se parece el cuadro a muchos hijos de Dios que ya salieron de Egipto, pero como dicen por ahí, Egipto no salió de su corazón. Ellos físicamente salieron, ¿sí? Espiritualmente salieron, pero en su corazón todavía tienen Egipto, porque todavía tienen amargura fixa. Entonces, esa amargura, dice la Biblia, que debemos de ver si no alguien está contaminado con esa amargura. Una raíz de amargura dice que pueda contaminar a muchos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso porque eso éramos algunos de nosotros. En el momento que veamos si existe alguna raíz de amargura en nosotros, debemos de irnos a ministrar. Para eso existe la herramienta, para eso el Señor dejó la administración, para que delante de un siervo delegado, un ministro que esté cubierto por un ministerio y que podamos, hermano, abrir nuestro corazón y entonces sacar todo aquella materia podrida que puede haber en su corazón y sacarlo, ¿verdad? Sacarlo, que nos ministre, que oren incluso hasta que nos puedan liberar, hermano. ¿Por qué no, hermano? Si hay algún, como dice nuestro apóstol, algún chamuco, un cautiverio por ahí, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús salga de él, que esté provocando la amargura. Entonces, no más amargura, ¿sí? Eso era en Egipto. Entonces, sigamos aquí viendo. Todo eso fue en Ramsés, en ese campamento. Ahora, el Señor entonces, hermano, va a sacar a su pueblo de Ramsés para llevarlo a otro campamento. Entonces, el primer campamento fue Ramsés, donde estaban amargados, estaban todo lo que pasó. Entonces, Dios dijo, los voy a rescatar, los voy a liberar. Y luego, Números capítulo 33, versículo 3, dice, el mes primero partieron de Ramsés, el día 15 del mes primero, el día después de la Pascua. Mire cómo hace énfasis el Señor aquí el día después de la Pascua. Los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. ¿Qué le parece? Entonces, me pongo a meditar en este pasaje. ¿Por qué razón? Porque toda la palabra nos habla, ¿no? Solo desde la fecha, el mes primero.
Dice, el día 15 del mes primero. Si no estoy mal, 15 es la suma de 10 más 5, ¿no? Y en la Biblia el número 10 nos está hablando de totalidad. ¿Y el número 5 de qué nos está hablando? De gracia, ¿no? Entonces, estamos hablando de la totalidad de la gracia. Por la totalidad es la gracia, por pura misericordia de Dios, el Señor nos saca de Egipto. En el caso del mundo, pero ya le dije a un principio que también Egipto puede ser la tierra misma donde estamos viviendo. También vamos a salir de esta tierra cuando venga el Señor con nosotros. Pero el mes primero, entonces, veamos aquí, primero, según el hebreo H7223, se dice Rishon. Eso es lo que significa la palabra primero, Rishon. Y lo que significa dice primero en lugar, tiempo o rango. También significa principio. Entonces, ¿qué es lo que le estoy tratando de trasladar? Desmenuzando este versículo, lo que estamos viendo aquí son las condiciones en las cuales el pueblo de Israel nacional salió de Ramsés para su otro campamento. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí es en la fecha primero, ya hablamos de la totalidad de la gracia, pero en el número primero, está hablando de primero en lugar, tiempo o rango. Y eso lo que significa es un primogénito. Entonces, ¿a quiénes va a sacar el Señor de Egipto? A los primogénitos. Usted y yo, hermanos, somos primogénitos. Ay, no, hermanos, yo soy el tercero de mi familia. Mis papás tuvieron 8 hermanos y 8 hijos y yo soy el número 8. Yo no soy primogénito. No, no estoy refiriendo a la parte literal. Me estoy refiriendo que espiritualmente, por cuanto nosotros estamos metidos en Cristo y Cristo es el primogénito, entonces nosotros también somos primogénitos. Ojo con eso, hermano, porque es de estar metido en Cristo, ¿sí? El que si estamos metidos, o sea, primero Cristo se metió en nosotros, ¿sí? Y está en nuestro corazón el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo haciendo la obra de adentro para afuera. También si nosotros lo dejamos, ¿verdad? Por eso hay que dejarse ministrar, ¿sí? Pero, entonces, primero es Él en nosotros y después nosotros tenemos que meternos en Él. Y cuando nos metemos en Él, entonces tenemos acceso a las promesas de primogénito. Entonces, son a los primogénitos a los que se llevan. Eso es lo que le quiero señalar, ¿sí? Mientras no estemos metidos en Cristo, es que mire, es que esto es bien interesante. Porque el apóstol Pablo decía, yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado primero. No es un trabalenguas, sino que es la manera como Dios trabaja. Primero nos alcanza y después tenemos que alcanzar la meta, ¿sí? El supremo llamamiento, el varón perfecto, la plenitud de Cristo, pero eso lo vamos a lograr mientras nos estemos metiendo en Cristo. ¿Qué es meterse en Cristo? Es tomar el color de Cristo, ¿sí? Hermano, que cuando ya nos vean a Cristo, no nos vean a nosotros. Eso es estar metido en Cristo. Que cuando nos vean, como dijeron con los discípulos, ay, ustedes hablan igual que el Nazareno, les dijeron, ¿verdad? O sea, hasta nos delata la forma como hablamos, ¿verdad? A mí me pasó una oportunidad que estuve en un lugar trabajando y había alguien ahí que como que era de la secreta, ¿verdad? Porque no se manifestó que era hijo de Dios, pero sí era hijo de Dios. Y en el momento que empezamos a platicar, yo le dije, me identifiqué como cristiano y todo. Y cuando empecé a platicar, me dijo, ¿y usted a qué iglesia es? Me dijo. Yo a decirle iba, fíjese, cuando me dijo, no, no, no me diga. Usted es de Benecer, ¿verdad? Con Sergio Enríquez. Entonces yo le dije, ¿y cómo hizo para identificar? A veces, hermano, hasta la manera como hablamos, ¿verdad? Nos identificamos como ministerio. Entonces, si nos identificamos de esa manera con Cristo, somos primogénitos. Vamos a estar metidos en Cristo y entonces vamos a ser llevados. Hablando de lo primero, en rango y en principio.
Vamos a otro pasaje, Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y de esta manera lo comeréis. Acuérdense que lo que estábamos hablando hace un momento era que en el día primero, perdón, el mes primero, día 15, fue sacado el pueblo de Israel. Y dice que fue después de la Pascua. Quiere decir entonces que ellos primero participaron de la Pascua y después salieron. Ahorita me refiero a Egipto como el mundo, como la tierra, que nosotros vamos a ser llevados a los cielos. Pero antes de ser llevados, tenemos que participar de la Pascua. Ay, hermano, pues yo no soy israelita. Bueno, israelita espiritual sí es, sea nacional no. El israelita nacional sí participa de eso. Pero aquí lo que vamos a ver es espiritualmente qué es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces dice, y de esta manera lo comeréis. ¿Qué van a comer? El cordero, ¿sí? Esa era la Pascua, comer el cordero, con panes sin levadura. Incluso había hierbas amargas para recordarse la amargura que tenían en Egipto. Imagínense hasta eso, ¿verdad? Y panes sin levadura, porque la levadura es el pecado. No tenía que haber pecado. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis. Entonces, de esta manera, luego dice apresuradamente, ¿sí? A ver, lo voy a repetir. De esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. ¿Qué se imagina usted cómo es el comer apresuradamente? Así como cuando tiene que ir a trabajar, va usted y entra a las 8 de la mañana y se hace media hora de tráfico y tiene 2 minutos para comer algo. Ya no tiene tiempo ni de sentarse a la mesa, mamá. Ahí lo que, como decimos, como lo que caiga, ¿va? Solo para no irse con el estómago vacío, pero lo hace apresuradamente. ¿Por qué? Porque ya se va. Entonces nosotros ya nos vamos de esta tierra, ¿no? Tenemos que hacerlo apresuradamente. Dice, es la Pascua del Señor. Entonces, yo anoté aquí algunas cositas. Por ejemplo, los lomos. Los lomos nos hablan de descendencia, ¿sí? En los lomos está la descendencia de un varón, ¿sí? Cuando engendra, ¿verdad? A partir de los lomos. Ahí está, lo vemos en la Biblia en muchos pasajes. Ceñir como varón valiente, ¿sí? Ahora, el ceñir como varón valiente nos está hablando también de los lomos. Dice que debemos de ceñirnos con la verdad, ¿sí? Hay muchas maneras de cómo ceñirse los lomos, ¿sí? Pero nos está hablando de ser valientes, nos está hablando de descendencia. Quiere decir entonces, hermano, que para, antes de salir de esta tierra de Egipto, ¿verdad? Hablando de la tierra, lo que estamos cambiando de campamento, de Ramsés a Sucot, que es la próxima que vamos a ver, si nos darán tiempo, ayuda al Señor, debemos de ministrar nuestra descendencia. Esa es una de las ministraciones de este campamento. Debemos de ministrar nuestra descendencia, los que tenemos familia, los que tenemos hijos, e incluso los que, si usted me está viendo a alguien que todavía no tiene hijos, pues hay que orar por esa descendencia. Me recuerdo hace muchos, muchos años, eh, yo crecí allá en la iglesia central, o, el emisar central en la zona 5, y hace muchos años me recuerdo, yo todavía estaba en jóvenes, imagínense, ¿verdad? Que tantos años de eso. Y me recuerdo que el hermano Sergio en una oportunidad ministró y dijo, vamos a orar por la descendencia. Vengan aquí todos los que todavía no tienen descendencia, pónganse las manos en los lomos y vamos a orar. No fue una noche muy preciosa de administración, porque aunque todavía no los tenga físicamente, el Señor ya tiene designado, ¿verdad? A su descendencia, Él los tiene en su mano. Entonces hay que orar por ellos. Pero entonces la descendencia hay que ministrarlos, hay que incluso contarles la historia, porque eso dice la Biblia, ¿verdad? Cuando ellas preguntan, dice hay que contarles de qué manera, cómo fue que el Señor nos sacó con mano poderosa, ¿sí? Hay que ministrarlos también, pero en esa administración debemos tener mucho cuidado para que no se convierta
en una opresión para ellos. Porque, mire, yo les sé decir, he visto en los años que tengo de ser cristiano, he visto muchos ejemplos lamentables de familias, hermano, que no han logrado ministrar su descendencia adecuadamente y esa descendencia toma otros caminos. No quieren nada con el Señor, ¿sí? Lamentablemente a veces he conocido gente incluso que son hijos de pastores, imagínense, de pastores, y no quieren nada con el Evangelio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fueron mal ministrados. Ahora, hay oportunidad para ellos todavía, por supuesto, si el Señor no ha venido todavía. Sabemos que pronto viene, pero hay tiempo todavía para que ellos se arrepientan. Pero la descendencia debe ser ministrada y hay que ceñirse entonces. Luego, las sandalias. En el Cantar de los Cantares habla de las sandalias cuando dice, oh hija de príncipe. Mire cómo nos dice el Señor a nosotros. Pero, hija de príncipe, cuando tenemos las sandalias puestas. Ahora, las sandalias, entonces, según otro pasaje en la Biblia, habla del Evangelio de la paz. El Evangelio apresto de la paz, dice, ¿verdad? El apresto del Evangelio de la paz, así dice el texto. Entonces, debemos de saber que la administración de este campamento, entonces, para salir de Egipto, hermano, tenemos que ponernos las sandalias. Y eso, hermano, a veces no sé si a todos, no sé si a ti que me estás viendo, te cuesta un poco eso, pero la Biblia dice también, cuando lo menciona, dice que debemos de hacer obra evangelista. Me parece que es a Timoteo que se lo dice. Hay que hacer obra evangelista. Y hermano, ah, es bien importante hacer. Para eso, precisamente, también otro de los objetivos que el Señor nos alcanzó. Vayan por toda la tierra, dice, ¿verdad? Y evangelicen, ¿sí? Vayan a dar el plan de salvación, ¿sí? Por todos los rincones. ¿Pero qué es eso? Es evangelizar. Ahora, por dónde podemos empezar? Pues primero con nuestra descendencia, como decíamos hace un momento, con nuestra familia, ¿sí? Y así es como el Señor envía a sus discípulos, empezando por casa. Porque mucha gente lo que quiere es ir a evangelizar a, qué sé yo, a otros países, a Europa, qué sé yo, aún mismo aquí en Estados Unidos. Pero no quieren evangelizar a su casa, a su familia con los que vive. Pero entonces, hermano, debemos de ser obra evangelista. Ahora, donde quiera que vayamos, debemos de preguntar, ¿usted ya conoce al Señor? Y empezar a indagar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, el tiempo es final, ¿sí? Y debemos de ser ese brazo evangelista que el Señor nos ha puesto sobre la tierra. Somos candiles, somos una luz. Y dice la Biblia que no se pone debajo de un talmud, debajo de una cama. No, se pone en alto para que alumbre. ¿Ven? Entonces, en las sandalias del Evangelio de la paz. Veamos otro. Callado. Todo esto estaba en el versículo que leímos anteriormente. ¿Cómo se come la paz? Con el callado en la mano. ¿Qué es el callado? El callado es guianza, ¿sí? Con el callado, hablando literalmente, el callado lo usa un pastor de ovejas, ¿sí? Pero aterricemos más la idea, ¿sí? Ese callado lo que hace es guiar, es poner a la oveja en el camino correcto. Entonces, es una guianza. El maduro, dice la Biblia, es guiado por el Espíritu. Entonces, la Biblia, hermano, el Señor nos llama a que tengamos un caminar guiado por el Espíritu Santo, no por nuestras propias ideas, no por nuestros propios pensamientos, razonamientos, porque eso verá en el mundo, ¿no? ¿Sí? Es muy, como le dijera, lamentable a veces ver cristianos, y no solo cristianos, sino lamentable a veces siervos, incluso ministros, hermano, que no se dejan guiar por el Espíritu. Todo es en la práctica. Y no, debemos saber, hermano, que nosotros, el que nos guía es el Señor. Y llegará el día, dijo el Señor, ¿verdad? Y le dijo a Pedro, ¿verdad? Otro te ceñirá y llegarás a lugares donde quizás no quieras ir. ¿Pero por qué? Porque el Señor es el que te guía.
Déjate guiar por el Señor, no por tus propios pensamientos. Pero el callado también significa fructífero. La vara de Aarón que reverdeció es un ejemplo de eso. Pero también el callado es figura de autoridad, ¿sí? Yo te quiero decir, hermano y hermana que me estás viendo, el Señor te ha dado una autoridad y esa autoridad es el callado. La autoridad para primero sojuzgarnos a nosotros mismos, sojuzgar nuestras emociones, sojuzgar nuestros pensamientos, sojuzgar nuestro mismo cuerpo, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Dice, yo golpeo mi cuerpo, dice, yo no doy golpes al aire. Qué tremendo ese versículo, ¿verdad? Porque uno a veces hace de todo, ¿verdad? Y como no tiene guianza, no sabe por dónde empezar. Y el apóstol Pablo sí decía, ¿verdad? No, no, yo no doy golpes al aire, como que él dice, está en su mente probablemente tenía la figura de un boxeador, de un pugilista, ¿verdad? Imagínense que se está peleando ahí, hay una pelea de box, ¿sí? Y le está tratando de pegar al enemigo y está dando golpes al aire, imagínense. ¿A qué hora lo va a derrotar? Viene el enemigo y si hay alguien que está dando golpes al aire de un solo sopapo, decimos por allá, ¿verdad? Se lo trae al suelo. ¿Por qué? Porque el otro está tirando golpes al aire, nunca le va a llegar. Entonces, no hay que tirar golpes al aire, hay que saber bien cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Dice, no doy golpes al aire, golpeo mi cuerpo. No está hablando literal, por favor, no malinterpretemos ese texto tampoco, ¿verdad? Y lo pongo en servidumbre, es decir, que se sujetaba, todo su cuerpo se sujetaba y a veces, aunque no quisiera en su alma hacer algo, su espíritu estaba dispuesto y lo hacía y lo ponía en servidumbre. Entonces, eso es tener parte de lo que es tener autoridad, ¿verdad? Pero autoridad también es tener autoridad en contra de un espíritu inmundo, hermano. Entonces, debes saber que a veces hay gente, hermano, que escucha cosas o ve cosas en su casa y lo primero que hace, y no está mal hacerlo, no me malinterprete, ¿verdad? Llamar a un hermano que ya tiene años en el evangelio, el pastor, o sea, está bien, un anciano, pero ¿por qué no tomar autoridad? Y decir, no, en el nombre de Jesús el Señor me da autoridad, unción, y ahorita vamos a reprender de Jesús. Y el Señor le va a dar experiencias, experiencia tras experiencia, para que pueda crecer en su fe. A ver, sigamos porque el tiempo nos va avanzando. La Pascua, cuando usted lo lee en una versión en inglés, en vez de Pascua dice Passover. Y Passover, si no estoy mal, es pasar por alto. Entonces, el participar de la Pascua también nos está hablando de pasar por alto cosas, de pasar por alto ofensas. Dice la Biblia, ¿no? Si mal recuerdo, creo que en uno de los proverbios, cuando dice que un hombre sabio es aquel que pasa por alto las ofensas. Entonces, yo te quiero decir que si te están cambiando de campamento de Ramsés a Sucot, que eso es lo que estamos viendo, tienes que aprender a no dejarte llevar por ofensas, hermano. Sí, sí, mira, no ganamos nada con eso, al contrario, hasta una buena paliza nos vamos a llevar, ¿verdad? Si nos ponemos ahí de tú al tú, ¿verdad? Con alguien que no vale la pena. Si te ofendieron con algo, hermano, si eres un hombre sabio, una mujer sabia, tienes que pasar por alto. Y eso estás participando espiritualmente hablando de la Pascua, porque es pasar por alto una ofensa, ¿sí? Eh, Quisiera pasar a otra cosa. Éxodo capítulo 12, versículo 9. No comeréis nada de él, está hablando del cordero, crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Entonces, no comeréis, está diciendo, en otras palabras, que no vamos a comer ni su cabeza, ni sus patas, ni sus entrañas. Eso no podía comerse porque las entrañas, si se ponían a asar juntamente con el cordero, lo que hacía era que subía un olor fétido. Entonces había que quitarle las entrañas al cordero, ¿sí? Y eso lo que nos está hablando es quitar la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza? Los pensamientos.
Bueno, literalmente tenemos muchas cosas, pero aquí lo que quiero trasladar son los pensamientos. Al comernos al Cordero, a participar de la Pascua, hermano, tenemos que saber que tenemos que botar nuestra forma de pensar, renovar nuestra mente, renovarle, no conformarnos, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿verdad? No conformándonos a este mundo, sino transformándonos en nuestra mente. Pero eso, hermano, se hace a través de una situación constante, es una lucha constante, ¿sí? De ministrar nuestros pensamientos. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente me encuentro, esto que le voy a decir nos pasa así, solo sí, si en algún momento estamos velando, que nuestro hermano Sergio también nos ha hablado de esto, claro, de los centinelas. Pero si estamos velando, espiritualmente hablando, nos vamos a cachar, como decimos, a veces pensando mal. Si no estamos velando, le vamos a dar fluidez a esos pensamientos y no nos va a llevar a nada bueno. Pero si estamos velando, bueno, vamos a poder ministrar nuestros pensamientos. Usted sabía, bueno, yo sé que muchos sí lo saben, la mejor ministración, la administración más efectiva, es una administración preventiva, no curativa. La gente va a administrarse ya cuando cometió un pecado. Pero si hubiera administrado sus pensamientos, a partir de ahí, no, se hubiera quitado muchos dolores de cabeza. Porque llega como ministro y dice, mira, yo estoy pensando esto. Pero lamentablemente mucha gente no se ministra los pensamientos, sino las actitudes. Entonces, y cuando está hablando de la cabeza del cordero, es quitar entonces todo pensamiento que no nos lleva a fructificar en el Señor. Las patas y sus entrañas también nos está hablando del caminar. Y las entrañas, pues está hablando de cosas de sentimiento, lo más íntimo. ¿Qué es lo más íntimo a veces que tenemos en nuestro corazón? Tenemos que hacernos esa pregunta, porque hay cosas, hermano, que como dicen por ahí, de forma de broma, ni el peluquero lo sabe, ¿a usted? El peluquero sabe muchos secretos a veces, pero que nadie lo sabe, que estamos ahí guardando, ¿verdad? E incluso cosas a veces que son ocultas. David oraba ahí en un salmo cuando dice, Señor, líbrame de los pecados, aún de los que me son ocultos. Entonces, así debemos de orar también nosotros, cosas que están hasta eso está representando las entrañas, lo más simple, ¿no?, que hay en nuestro ser. Y entonces, para terminar con este versículo, debe ser asado al fuego, no hervido, ni mucho menos crudo. Y esto de ser asado al fuego nos está hablando definitivamente del holocausto, de la kenosis de Cristo, ¿verdad? Que sabemos nosotros que el Señor descendió a los infiernos a pagar la muerte segunda por nosotros. Él fue consumido en su totalidad, como el cordero. Las ofrendas que se mencionan en el libro de Levítico dice, hermano, que tenía que quedar en cenizas el cordero. Esa era una ofrenda total, a que quedara en cenizas. Asimismo, el Señor, cuando descendió a, a- a los infiernos, al lago de fuego más bien, Él fue consumido en su totalidad y de ahí el Señor lo levantó. Entonces, otra de las situaciones que yo veo aquí con este versículo, hermano, es que nosotros como hijos de Dios debemos de predicar y de enseñar un Cristo que descendió a los infiernos. No solamente se quedó en la cruz. Miren, en estas fechas, en la tal llamada Semana Santa, ¿verdad? En muchos lugares se celebra eso, ¿verdad? Y hay religiones, ¿verdad? Que celebran incluso que el Señor fue a la cruz, pero ahí se quedan. Y hermano, el Señor hizo una obra completa. No se quedó en la cruz. Si se hubiera quedado en la cruz, no hubiera sido completa la redención. ¿Por qué no hubiera sido completa? Porque tenía que ser figura del Cordero que se inmolaba, que se presentaba como ofrenda en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que no solamente moría, porque en la cruz murió el Señor, ¿sí? Él dio su vida, no se la quitaron, Él dio su vida. Pero después de eso, descendió a los infiernos para terminar esa obra de quedar totalmente
Y dice la Biblia que fue anonadado, fue hecho nada por nosotros. Entonces, ese evangelio es el que nosotros debemos de predicar. El evangelio de un Cristo que descendió a los infiernos, que descendió al lago de fuego. Amén. Veamos aquí. Eh, Ahora sí, veamos. Bueno, ahí nos salimos de Ramsés. Tenemos unos 10 minutitos. Por eso, 10 minutitos. Lo voy así a vuelo el pájaro, como decimos. El otro campamento es Sucot. Sucot. Viene del hebreo 55:23. Sucot lo que significa es cabañas enramadas. En otras palabras, es un tabernáculo. Y usted sabe, hermano, que en Israel se celebra la fiesta de los tabernáculos. Cuando usted estudia la Biblia, se da cuenta, hermano, que era la fiesta de los tabernáculos cuando el Señor ingresó al pueblo, ingresó a Jerusalén. Fue cuando Él se manifestó. Y cuando hace los cálculos de cuándo nació el Señor también, que no es fácil revisar eso, hay que revisar varias situaciones que pasaron. Incluso una de las claves es la fecha en que estaba embarazada Elizabeth de Juan el Bautista. Usted sabe, porque dice que le llevaba 6 meses al Señor. Y ahí haciendo varios números, usted se da cuenta que el Señor nació en la fiesta de los tabernáculos domingo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor tabernaculizó con nosotros, es decir, se hizo, y eso lo dice también Hebreos, creo yo, dice que se hizo hombre, o sea, cuando dice ofrenda no quisiste, así dice el texto, mas me preparaste un cuerpo, ese es un tabernáculo, el cuerpo del Señor era un tabernáculo, entonces tabernaculizó Dios con nosotros, y pues ya le digo, se puede comprobar que es muy probable que él nació en una fiesta de los tabernáculos. En el calendario gregoriano, no el hebreo, el gregoriano, más o menos da la fecha de septiembre-octubre, más o menos. Hay quienes creen que es muy probable que el Señor regrese a su parucía nuevamente en la fiesta de los tabernáculos. De hecho, hermano, no sé si estoy mal en Mateo capítulo 24, cuando habla de las cosas finales. Dice un pasaje, dice, los que estén arriba, los que estén en enramadas o algo así de entender, bajen. Es decir, que está hablando de la segunda venida del Señor. Dice, los que hagan, porque las enramadas o los sucots, las cabañas en la fiesta del Sucot, los israelitas hacían, en algunos momentos hacían cabañas arriba de sus casas. Y entonces de los que estén arriba bajen. Y está hablando de la segunda venida del Señor. Pero bueno, el tema entonces es que es una enramada, es una cabaña, es un tabernáculo. Y yo le puse aquí, eh, vamos a ver, sepulcro. Mire, nosotros, hermano, como hijos de Dios, primero, antes de ser hijos de Dios, nosotros éramos sepulcros, lamentablemente. El Señor se lo dice a los fariseos, dice sepulcros blanqueados. ¿Pero por qué? ¿Por qué un sepulcro? Porque un sepulcro tiene un muerto adentro. Así de sencillo. ¿Sí? Nosotros, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermano, acuérdense mire, ojo con lo que le voy a decir. Nosotros somos un, un espíritu que tiene un cuerpo. Nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo. Nosotros no somos lo que leemos afuera. No somos un cuerpo que tiene un espíritu, que es totalmente diferente. La gente en el mundo, a lo más, lo que cree es que tiene pensamientos y alma y sentimientos. Mucha gente no cree que tiene espíritu. Y realmente, sí, todos tenemos espíritu, pero en los inconversos, ese espíritu está muerto. Pero muerto no quiere decir no existente. Sí existe, pero como está separado de Dios, hay muerte espiritual. Entonces, cuando estábamos sin Cristo, éramos sepulcros. Luego, cuando ya venimos a Cristo, nos vivificó nuestro espíritu, pero mucha gente, muchos cristianos, bueno, eh, tienen el cuerpo como si fuera una cárcel, ¿sí? Eh,
Yo diría, en otros términos, hermano, que todos nosotros, los que somos hijos de Dios, que ya fuimos vivificados en nuestro espíritu por dentro, nuestro cuerpo es una cárcel. ¿Por qué es una cárcel? Porque no podemos salir. Es decir, ¿cómo se lo pongo? Ah, nuestro espíritu no puede ir por todos lados, tenemos que ir con nuestro cuerpo, ¿sí? El apóstol, pues, se lo pongo en otras palabras, el apóstol Pablo decía, yo me puedo ir con el Señor, no me puedo quedar con ustedes. ¿Cómo así? Sí, dice, el Señor me dio permiso para hacer lo que yo quiera, igual, porque yo ya corrí la carrera, guardé la fe, ya peleé la batalla, ya había terminado su carrera aquí en la tierra. Y te digo, yo me puedo ir con el Señor, no me puedo quedar con ustedes, pero por causa de ustedes me voy a quedar. O sea, está hablando su espíritu, ¿sí? Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, nuestro espíritu está encarcelado. Cuando seamos llevados con el Señor, saca de esa cárcel, ¿sí? Entonces, luego esa cárcel se puede convertir en una tienda, porque el apóstol Pablo también dijo, si esta tienda terrenal se deshiciere, tengo arriba un edificio hecho de manos. Entonces tenemos que crecer, ¿verdad? Hasta llegar a ser un tabernáculo, un edificio. Así mismo debemos de crecer. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Está hablando de los edificios, ¿eh? Los edificios, que en este caso está hablando de la iglesia, debemos ser edificados, dice, como sobre el fundamento de los apóstoles. Debemos ser un edificio que está, hermano, de alguna manera unido. Por eso la Biblia dice que somos piedras vivas, ¿sí? Y esas piedras, hermano, es importante que casen una con otra. Está hablando de unidad también. Está hablando de congregarse. No, ¿cómo va a ser que un ladrillo por allá pueda hacer su propio edificio, ¿verdad? Si es la iglesia de Cristo es una sola. Entonces, donde nos congregamos, donde estemos, debemos de ser ensamblados. Esa es la palabra. La palabra congregarse, en unos significados es ser ensamblados. Que todos, dice, uno tiene salmo, otro tiene palabra, otro tiene profecía. Estamos ensamblados, ¿sí? Eso es un edificio. Eh, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Ahora, cuando está hablando también, acuérdense que puede ser Ramá, puede ser tabernáculo, Sucot, estoy hablando de Sucot, puede ser también una cabaña. Y en Cantares capítulo 1, versículo 7 dice, dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? Si yo le hago un recordatorio, que es lo que está hablando aquí estos pasajes, parece ser que la amada perdió al amado en ese momento, perdió la presencia, no le abrió la puerta. Dijo, ya me cambié, ya me lavé los pies, dice la amada, ya. Y en lo que pensaba, cuando fue a abrir la puerta, ya no estaba la amada. Y eso sí es bien delicado, ¿verdad? No tener la presencia del amado es lo más delicado que puede haber. Y entonces viene ella y desesperada empieza a buscarlo, empieza a buscar la presencia de Dios. Dice, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? Pero luego dice, si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de las mujeres, que es, hermano, que la novia del Señor es la más hermosa de las mujeres, definitivamente. Sal tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas, la palabra cabaña de los pastores. Entonces, una de las formas como podemos recuperar la presencia de la amado es yendo a las cabañas de los pastores. ¿Qué quiero decir con eso? Ir, hermano, a donde está la presencia de Dios, en las iglesias donde se manifiesta la presencia de Dios, en esas cabañas, en donde están los verdaderos pastores. Porque ustedes saben, hermano, que hay señales del pastor, que no es el tema de ahorita, pero no todos son llamados pastores. Por ahí hubo un personaje que le empezaron a, a señalar muchas cosas, ¿verdad? Porque tiene una convocatoria
tremenda masa de gente lo siguen, habla muy bien, y entonces lo han como acosado diciendo, bueno, ¿y por qué usted no se comporta como un pastor y todo? Y él dice, miren, yo no sé por qué tanta cosa, ¿verdad? Como que dice tanto brincos, y él dice, abiertamente lo dice, yo no soy pastor. Y aún así la gente lo sigue, digo, para todo hay seguidores, definitivamente, ¿verdad? Yo no soy pastor, dice él, yo soy un motivador. Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces, hay que ver bien quién es un pastor, ¿sí? Las señales, hay señales de quién es un pastor, pero bueno, el punto es la cabaña. La cabaña en este caso está hablando entonces de donde están las ovejas, donde está el rebaño. No podemos nosotros tener la presencia de Dios siendo individualistas, siendo separados de todos. No, yo aquí soy mayoría, Dios y yo soy mayoría, no. Necesitamos a nuestros hermanos, necesitamos, mire, como un leño en una fogata, ¿verdad? Unirse con otros leños para poder hacer un fuego grande, pero uno solo en algún momento se va a apagar. Eso es definitivo. Se lo aseguro que en un momento se va a apagar. Entonces, debemos de buscar donde están las ovejas, donde está el rebaño, en esas cabañas donde hay pastores, ahí el Señor nos devuelve su presencia, lo volvemos a encontrar. Todo eso entonces está hablando de Sucot en ese campamento. Eh, Vamos a ver. Enramada, ya con esto voy terminando. La enramada, según Mateo capítulo 17, versículo 4, dice, entonces Pedro tomando la palabra dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas. ¿Acuerda usted el pasaje bíblico, verdad? Que viene el Señor, se lleva a Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? El club de los 3, le decían, ¿verdad? Los sube al monte de la transfiguración. Y ahí, por eso se le llama así el monte, porque el Señor se transfigura, se pone, dice, se ve todo de luz y aparece Moisés y Elías. Y ellos, hermanos, se quedan, yo me imagino, imagínense estar ahí uno viendo esa manifestación tan linda. Ellos ya no querían irse a otro, querían quedarse ahí, ya no querían bajar, ¿sí? Pero ven una manifestación gloriosa, ven una revelación de parte del Señor. Y Moisés, bueno, Moisés te sabe que estaba muerto, ¿no? Él se murió. Pero Elías no estaba muerto porque dice la Biblia que Elías se lo llevó el Señor en un torbellino. Entonces, el Señor los trajo ahí por algún motivo. Era una forma de ser testigos de algo que estaba pasando. Pero el punto es que había una manifestación en ese monte de la transfiguración. Entonces, cuando él menciona Pedro, es el que dice, ahora hagamos 3 enramadas. Entonces, lo que le quiero señalar con Sukkot, entonces, es que esas enramadas, que es lo que significa Sukkot, es tener manifestaciones de parte de Dios. Manifestaciones, hermano, mire, delicado decir esto, ¿verdad? Pero manifestaciones incluso tener ministración de parte de siervos incluso, ¿verdad? Que ya están en la presencia del Señor. Mire, esto lo digo hay que explicarlo bien para no ser mal entendido, ¿verdad? Pero incluso nuestro apóstol Sergio en algún momento compartió que él estaba predicando hace muchos años de eso y sintió una presencia ahí con él y él entendió, y no me recuerdo bien si él le habló a esta presencia y que le dijo que era Isaías. Y yo me recuerdo bien de ese mensaje que él dio, esa oportunidad, fue algo glorioso, cómo lo estaba ministrando y el espíritu de Isaías. Entonces, lo que pasa, hermano, que la parte de las tinieblas, esto se lo han robado. Entonces, es un malentendido. Cuando uno trata de explicar esto, es malentendido. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos entender que un apóstol Pablo, ¿verdad? Llega y dice, yo en espíritu ya juzgué al tal, allá en 2 Corintios capítulo 5, se entiende, aquel que se estaba metiendo con la madrastra. Yo ya en espíritu lo juzgué. ¿Cómo así? O sea que él podía trasladarse en espíritu a los lugares. ¿Cómo explicamos también cómo le dice Eliseo a Giesi?
cuando él se quedó con aquellos bienes que Naamán les dio. Y dice Eliseo, ¿no estaba mi espíritu contigo cuando hiciste eso? Mi espíritu estaba ahí. Bueno, pero como no es el tema, usted, pero sí, hermano, hay cosas sobrenaturales de parte de Dios, ¿verdad? Que el enemigo se ha robado y ha imitado y ha engañado a mucha gente, pero lo que sí hay de parte de Dios, sí hay manifestación de parte de Dios. Y el estar en este campamento de Sucot, el Señor nos va a dar experiencias con Dios. El que tiene experiencias con Dios, hermano, ese nunca se va a ir, ¿verdad? Que tiene experiencias nuevas cada mañana. Amén. Yo quisiera dejarlo ahí por cuestiones del tiempo. Hagamos una oración y lo espero para el próximo discipulado. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús enviamos una bendición, una palabra de bendición a todos aquellos que nos ven por las redes, Señor amado, que podamos tener experiencias contigo continuamente, Señor, que este campamento de Sukkot, Señor, sea ministrado en nuestro corazón, Señor, en tal manera que podamos crecer, Señor, constantemente, Padre amado, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto y a la plenitud de Cristo, para que podamos ser llevados delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, los bendecimos, Señor. Bendecimos, Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones.